Dijimos a través de mensajes directos al teléfono de Víctor Ávila, de su servidor, de Tony, y puede ser también al correo electrónico aquí de nosotros para hacer la contestación pertinente. Recuerden que es para nosotros lo más importante es que se sientan los afiliados atendidos en todas estas materias, y nos han pedido también los despachos que agenden con mucho tiempo, con mucho tiempo me refiero a una semana, 2 semanas, la participación de ellos en sus delegaciones y con temas específicos. Hoy va a tocar grandes capítulos de temas en el asunto laboral, pero no necesariamente son todos los que involucra el grado de experiencia que ellos tienen. Hoy nos va a hablar un poco de la reforma laboral, los contratos por tiempo indeterminado y determinado. Yo diría que también nos hablará de los contratos individuales, de los contratos colectivos, que también pueden estar al alcance de ustedes a través de formatos que le pediremos al despacho los tenga al alcance de todos ustedes cuando ustedes así lo soliciten. También los contratos para capacitación, que son modalidades nuevas que vienen en la nueva reforma laboral. Es importante que todos estemos en el mismo canal. Y nada más les comento, hay un tema, por ejemplo, que en Sinaloa tienen hoy vigente, que es la reforma que están proponiendo para la ley de transporte. Bueno, precisamente este despacho tiene la tarea de estarlos asesorando para que se consiga a través de una muy buena motivación y exposición de motivos los cambios que requiere esa ley estatal. Así, de la misma forma, en los demás estados les pediremos que si ustedes necesitan una reforma para que cambie el tema de la ley de transporte en su estado, necesitamos hacerlo de la misma forma como lo estamos tratando de apoyar en Sinaloa, con el apoyo, como lo hicieron en Sinaloa, de todas las organizaciones empresariales. Y bueno, pues vamos a empezar con el licenciado Manuel García, tanto el licenciado Alejandro Ramírez como su servidor. Vamos a ir a una reunión aquí junto. Regresamos en unos minutos mientras hace la exposición el licenciado Manuel García. Muy buenos días a todos. Y gracias a todos por la participación y el entusiasmo. Nada más para que estén enterados, están conectadas 28 delegaciones de nuestro país en esta importante videoconferencia. Buenos días a todos, gracias, y te damos la palabra, Manuel. Bienvenido. Muchas gracias. Pues agradezco mucho a la Cámara la oportunidad que me da de dirigirme a ustedes, y como bien señalaba, tenemos 29 delegaciones conectadas, lo cual habla de que todos en general tenemos algunas inquietudes en esta materia. La idea es hacer la exposición de una forma lo más ágil posible, rápida. Vamos a empezar con algunos presupuestos para poder estar en el mismo contexto todos. La exposición estará basada esencialmente en la cuestión del derecho laboral, es decir, no estaremos tratando cuestiones en principio como alguien que tuviera personal por honorarios o personal a través de una sociedad cooperativa, un tema así, que requieren un análisis distinto. Entonces empezaremos con este análisis entendiendo que precisamente la relación laboral parte de una definición que podríamos entender que es una actividad humana, material o intelectual prestada por cuenta ajena en forma subordinada para producir beneficios. Aquí la parte medular es la cuestión de forma subordinada. ¿A qué me refiero con forma subordinada? Por ahí les vamos a poner una presentación, les vamos a compartir una presentación de PowerPoint que les podemos hacer llegar sin ningún problema a las delegaciones. No sé si podemos cerrar la puerta porque se oye un poco de ruido. Me imagino que estarán viendo la presentación. Por favor, ahí cuenten con que se las hacemos llegar sin ningún problema. Es básicamente de lo que vamos a ir hablando, ¿no? El artículo 20 de la Ley Federal del Trabajo nos dice qué se entiende por relación de trabajo. Yo como abogado, su contador o algún ingeniero en la obra les podrá decir que entiende por relación de trabajo otra cosa, pero no es así. La relación de trabajo en términos legales es lo que señala este artículo. Se entiende por relación de trabajo cualquiera que sea el acto que le dé origen la prestación de un trabajo personal subordinado a una persona mediante el pago de un salario. Esto es importante porque esta definición legal nos da 2 factores de análisis. El primero, que no importa cuál sea el acto que le dé origen. Si existe una relación subordinada, podemos, o más bien, estaremos frente a una relación de trabajo. Y un factor medular, el factor económico, mediante el pago de un salario. Mi experiencia profesional me ha llevado a analizar y a definir con claridad que la realidad es que las
las relaciones de trabajo son esencialmente de carácter económico. Aquí lo que les quiero dejar como una reflexión esencialmente es esto. Tenemos el elemento de subordinación. Aquí yo les haría como una pequeña reflexión un poco en son de broma, pero todos los que son casados, yo les preguntaría si hay subordinación con su esposa. Ustedes sabrán si la hay o no, pero más allá, me ha tocado ya en la vida profesional tener que defender tanto a un esposo que fue demandado por la esposa argumentando que ella estaba subordinada y había una relación de trabajo, como a una esposa que fue demandada por su ex esposo argumentando una subordinación en la relación que tenían. Les voy a presentar un pequeño diagrama muy general de realmente cómo se genera la relación de trabajo. Siempre tenemos que visualizar que la relación de trabajo parte de una circunstancia esencialmente humana. Esta condición humana, en donde efectivamente hay una persona que solicita un servicio, que está dispuesto a dar instrucciones u órdenes, y hay otra persona que está dispuesto a seguir estas órdenes, prestar el servicio mediante el pago de un salario. Aquí siempre les hago una pequeña reflexión. ¿Conocen a alguien que piense que gana más de lo que merece? Es decir, alguien que diga, gano más, no me merezco esta parte de mi salario, la voy a devolver a nóminas o a tesorería. Cuando en la realidad lo que sucede es que como seres humanos normalmente queremos más. Tenemos ahí con claridad que lo normal es que la posición es la inversa. Se piensa que realmente nos pagan muy poco y merecemos más. ¿Por qué hago esta reflexión? Porque al final del día siempre es importante visualizar que la relación de trabajo es una relación que por su naturaleza, por ser una relación esencialmente humana, va a tender al conflicto, va a tender a que se exista una especie de conflicto subyacente. Partamos incluso desde el solo principio económico, como estamos viendo, puede generar estas inquietudes. Les pido por favor que las dudas, comentarios o inquietudes que pudieran ir teniendo, las puedan ir mandando por correo electrónico para fin de separar una parte, unos 15, 20 minutos al final de la plática, porque entiendo que tenemos hasta las 10 de la mañana para poder platicar sobre esto. Este es otro diagrama sobre la relación humana, simplemente se los dejo como una referencia, en la presentación lo tendrán, de que efectivamente la relación humana tiende al conflicto. Vamos brevemente a los antecedentes del contrato de trabajo. Aquí me estoy yendo un poco rápido para entrar a la materia de la reforma por cuestiones de tiempo. El derecho del trabajo realmente es un derecho, digamos, nuevo para nuestro sistema legal. ¿Por qué digo que es un sistema nuevo? Porque realmente el derecho del trabajo tiene aproximadamente 100 años. Más o menos es el antecedente que tenemos con en nuestro país las huelgas de Cananea, Río Blanco, también lo que llegó a suceder en Estados Unidos con los mártires de Chicago y el movimiento obrero. ¿Por qué es curioso el tener presente que es un derecho nuevo? Porque es un derecho todavía en mucha evolución. Por eso vimos en una etapa una total desprotección al trabajador. Hace unos 200 años no había derecho del trabajo, todavía existían esquemas de esclavitud, y precisamente hace 100 años se empieza a regular y nos vamos en un efecto péndulo a la cuestión de una sobreprotección del trabajador. El derecho del trabajo empezó como una parte del derecho civil, en donde se consideraba que era una especie de arrendamiento de servicios. Se consideraba que el trabajador esencialmente se rentaba, literalmente, y posteriormente se consideró como una forma de compraventa de energía. Posteriormente evolucionamos ante un contrato de sociedad entre un socio capitalista que aportaba dinero y socios industriales que aportaban su trabajo. Y por supuesto estamos hoy día hasta una regulación proteccionista en la que lo que se establece es que existe un patrón o persona física o moral y que puede tener uno o varios trabajadores individualmente considerados que tienen obligación en términos de lo que es una relación de trabajo a prestarle servicios. Existe la relación de trabajo colectiva. La relación de trabajo colectiva, esencialmente lo que tiene como particularidad es que no es la relación del trabajador con el patrón de forma individual, sino es la relación del cúmulo de trabajadores de una empresa con su patrón. Esa es la relación colectiva que puede o no estar representada por un sindicato. Vamos rápidamente a ver también la ley que nos rige hoy día. Nuestra ley fue una ley que fue promulgada en 1969, inició su vigencia el 1 de mayo de 1970. Para aquellos que ya hayan estado circulando en esa época, el 1 de mayo de 1970, que realmente sigue siendo nuestra actual ley, modificada en el 2012, pero sigue siendo nuestra actual ley,
nos dice mucho de cómo es nuestra Ley Federal del Trabajo. Recuerden el México de 1970. Precisamente en un México saliendo de un movimiento social muy fuerte, que fue el movimiento estudiantil del 68. Y, perdón, por ahí se metió algún sonido. Creo que era Chewbacca, ¿no? Esta ley del 1 de mayo de 1970 nos dice mucho porque, como les decía, era un México distinto, y también visualicen el 1 de mayo que se festeja, pues se festeja casualmente el Día del Trabajo. Esta lámina me la brinco para precisamente irnos ya a la parte de la legislación laboral en cuanto a las formas de contratación individual en materia de trabajo. Por favor, siempre consideren que la materia laboral tiene una sola legislación, es la misma ley en todo el país, es decir, todas las delegaciones que nos escuchas, no importando sea en el sur, en el sureste, en el norte, en el noreste, donde sea, en el centro, aplica la misma legislación laboral. Por una sencilla razón, se considera que debe de ser un derecho de interés social y que debe de proteger a todos los trabajadores del país por igual. Por eso estamos ante una legislación de carácter federal. Esta legislación, si bien es una sola, la aplicación de la legislación recae curiosamente de dos formas. Puede ser ante las juntas locales de conciliación y arbitraje y ante las juntas federales. La industria en la que estamos, en un principio debería ser estrictamente local, pero dependerá en muchas ocasiones de si estamos ante, por ejemplo, una demanda relacionada con algún lugar de construcción en donde haya una zona federal. Si está dentro de una zona federal, técnicamente sería federal. Entonces entramos a este tipo de detalles en donde dependerá también de alguna circunstancia adicional de si es de competencia local o de si es competencia federal, lo cual es relevante para efectos de la aplicación de la ley. Como ya comentamos hace un momento, esta plática tiene como enfoque esencialmente la subordinación, es decir, partimos siempre de relaciones de trabajo donde existe una subordinación clara, donde la relación de trabajo no está en duda. La subordinación es este don de mando y la correlativa obligación de obediencia. ¿Qué significa esto? Que la persona que es contratada está subordinada para efectos laborales a la persona que lo contrató. Esto implica que legalmente hablando, el patrón o persona física o moral tiene derecho a mandar sobre la persona que fue contratada y tiene derecho a mandar únicamente para los fines contratados, es decir, no podría estarle pidiendo un trabajo que no fuera correlacionado, correlativo o afín a las actividades para las que fue contratado. Esto es muy importante porque, ya lo veremos un poco más adelante también, pero suele ser muy común que en los contratos individuales de trabajo no se hace una correcta descripción del puesto. Por desgracia, en este tema nuestra ley ha sido muy estricta y en ese contexto es muy importante no perder de vista que esta descripción, pues por desgracia sí tiene que ser detallada o tiene que ser cuando menos clara. Es decir, no podría yo técnicamente, por decirles un ejemplo, contratar a un maestro yesero, tenerlo como contrato individual de trabajo y pedirle que hiciera labores de herrería. Pues evidentemente eso, si no está en su perfil de puesto, pudiera ser una causal de que el trabajador me dijera que no está obligado a cumplir con esas obligaciones. La reforma manejó dos modificaciones importantes a nuestro contexto legal. Aquí ya paso al contexto o al marco jurídico de la Ley Federal del Trabajo en estricto sentido. El principio general primero que vino a modificar la ley es que se debe de buscar propiciar el trabajo digno, decente, así como la igualdad sustantiva en todas las relaciones de trabajo. Al final del día, el trabajo digno, decente, se ha generado una discusión de realmente cuál es su alcance. Es complicado. Ahí hay que simplemente entender que la dignidad o la decencia pues de repente puede ser un tanto subjetivo, pero lo que se busca es evitar cualquier forma de discriminación, ya sea por origen étnico, por edad, por discapacidad, condición social, género, y también de alguna forma respetar esta parte del trabajador en cuanto a que él tiene el derecho a poder tener este trabajo con dignidad y decencia. Adicionalmente, la igualdad sustantiva se refiere a que realmente el hombre y la mujer tengan una igualdad total en la relación de trabajo. Así es el espíritu de la ley.
¿Esto por qué es importante que lo tengan en el radar? Vamos a pensar, sé que en esta industria quizá no sería lo común, no sería el caso, pero vamos a pensar que ustedes tuvieran un desarrollo de viviendas en donde contrataran a alguien que usara una botarga, ¿no? Para hacer el promocional del desarrollo. O como pasa con estas farmacias, ¿no? Perdón, No, es que alguien entra y deja el micrófono abierto. Dejaron por ahí algún micrófono abierto, les encargamos, por favor. Vamos a pensar que contratan a alguien, o como sucede luego en estas farmacias, en donde contratan a alguien que está vestido de botarga afuera. Si tú no le pones en el perfil de puesto que es parte de su trabajo el andar vestido de botarga, te podrían argumentar que eso no es un trabajo digno ni decente. Entonces habría que tener cuidado con eso. Si consideramos que hubiera algún tema donde pudiera haber alguna interpretación, algún alcance de análisis así, hay que poner por favor con toda claridad, de qué se trata el perfil de puesto a desarrollar para evitarse un dolor de cabeza posteriormente. También por favor visualicen que ya se regula en el artículo 3 esta expresa regulación, esta expresa forma de definir el hostigamiento y el acoso sexual. El hostigamiento es esta forma, como le llaman hoy día, que es algo que también sugiero se analice, el moving laboral, que es esta forma de presionar a los trabajadores. La ley lo define como el ejercicio del poder en una relación de subordinación real de la víctima frente al agresor en el ámbito laboral que se expresa en conductas verbales, físicas o ambas. Estos son temas que tiene que tener la empresa muy claras para evitar caer en una cuestión de tolerancia, una forma de hostigamiento. El acoso sexual, también aquí es curioso, por alguna extraña razón la ley laboral no toma la definición del Código Penal Federal, pero bueno, se inventa una definición propia. Señala que es una forma de violencia en la que, si bien no existe la subordinación, hay un ejercicio abusivo del poder que conlleva un estado de indefensión y de riesgo para la víctima, independientemente de que se realice en uno o en varios actos. Aquí lo relevante es señalar, por un lado, que es una forma de violencia y que no existe subordinación. Es decir, aquí el acoso sexual, en términos de la ley laboral, es claro que puede ser, obviamente, de jefe a subordinado, pero también puede ser entre compañeros laterales es decir, horizontales, sin que haya una subordinación entre ellos, pero también podría ser de un subordinado al jefe. No estoy sugiriendo que lo hagan, pero bueno, es una realidad. En términos de la definición de acoso sexual, podría existir un acoso hacia un superior. Vamos al artículo 20, que ya entramos en la materia en sí de esta plática, que son las formas de contratación que hoy día prevé la ley del trabajo. Como ya vimos, se entiende por relación de trabajo, sin importar el acto que le dé origen, como ven en la lámina en términos del artículo 20, la prestación de un trabajo personal subordinado a una persona mediante el pago de un salario. Contrato individual de trabajo, cualquiera que sea su forma o denominación, es aquel en virtud del cual una persona se obliga a prestar a otra un trabajo personal subordinado mediante el pago de un salario. La prestación de trabajo a que se refiere el párrafo primero y el contrato producen los mismos efectos. Esto es muy importante. Al final, la relación de trabajo puede existir sin el contrato. No veo ninguna razón para que existiera un contrato de trabajo sin relación de trabajo. Pudiera pasar. Pero realmente aquí lo importante es que para que exista la relación de trabajo, la ley no requiere la existencia del contrato. Y vamos al artículo 21, que es donde en la práctica tenemos que tener mucho cuidado, y más en una industria como la que estamos. Se presume la existencia del contrato y de la relación de trabajo entre el que presta un trabajo personal y el que lo recibe. Aquí es donde de repente empieza a ser un poco difícil el delinear o el delimitar realmente el alcance de cuándo estamos ante una relación de trabajo. ¿Por qué? Vamos a pensar que yo tengo un centro de trabajo, entiendes, una obra o un taller, lo que sea, y resulta que llevan diariamente una persona que es el bolero, es típico el bolero que va y entra y da servicios ahí a los que se quieran volar los zapatos, o la que vende tamales y va y se mete, se vende los tamales, etcétera. Y vamos a pensar que lleva 25 años haciendo esto, y un día se me accidenta dentro del centro de trabajo. Ahí realmente estamos en una situación complicada, porque en términos del artículo 21, no es que lo diga yo, sencillamente la existencia del contrato y de la relación de trabajo se puede presumir o se presume entre el que presta un trabajo y el que lo recibe.
Ahí podríamos pensar, oye, pero pues no me está prestando el servicio a mi patrón, pero lo está prestando en tus instalaciones. Y bajo este artículo es donde tenemos que tener mucho cuidado en ser estrictos, en evitar que personas que no sean nuestro trabajador presten servicios dentro de nuestras instalaciones, porque esto nos puede llevar a una consecuencia complicada. El artículo 24. Las condiciones de trabajo deben hacerse constar por escrito cuando no existan contratos colectivos aplicables. Serán 2 ejemplares por lo menos, de los cuales quedará uno en poder de cada parte. Vamos al artículo 25, nos dice el artículo 25 esencialmente todos los requisitos que debe tener el contrato de trabajo. Son demasiados requisitos, pero la realidad pues es esta, ¿no? Nos piden nombre, nacionalidad, edad, sexo, estado civil, clave única de registro de población, la CURP, el RFC y el domicilio de ambos, patrón y trabajador. Si la relación de trabajo, esta es una parte muy importante, si la relación de trabajo es por obra o tiempo determinado, por temporada de capacitación o por tiempo indeterminado, y en su caso, si está sujeta a un periodo de prueba. ¿Por qué es tan importante esto? Porque si el contrato no dice de qué se trata, es decir, si no dice que es por obra, por tiempo, por capacitación, etcétera, se entenderá por una relación de tiempo indeterminado. O sea, hay que tener mucho cuidado aquí. Si no lo decimos, ya estamos en un problema nosotros solitos, porque se entenderá que la relación es indeterminada y por consecuencia, obviamente que, pues simple y sencillamente el trabajador, digamos, es un trabajador técnicamente de planta, es decir, que presta sus servicios de forma indeterminada para la empresa. El servicio o servicios que deban de prestarse, los que se determinarán con la mayor precisión posible, lo cual lo comentamos hace un momento, es un requerimiento que nos pide la ley y que es importante procurar tener de una forma clara y transparente. El lugar o los lugares donde deberá prestarse el servicio, esto también es muy importante. Si voy a tener a alguien que no prestará su servicio en un solo lugar, hay que señalarlo. La duración de la jornada de trabajo, esto es medular. Aquí es donde podemos evitarnos tener el pago de horas extras de forma innecesaria. Si yo pacto una jornada semanal de 48 horas, que es el máximo que señala la ley siempre y cuando sea la diurna, ahí puedo estar protegiéndome como patrón para evitar un pago de horas extras innecesario. Claro, si pacto una jornada diaria de 7 horas, evidentemente cuando se exceda la hora 7 diaria, podría tener un escenario de estar pagando una hora extra. Por esto es muy importante el que en los contratos la duración de la jornada normalmente se pacte de forma semanal, para poder trabajar o 5 días a la semana con una jornada extendida un par de horas diarias, para poder tener ahí el beneficio de descansar los sábados, o poder pactar que se trabajarán 6 días a la semana, el máximo de 8 horas diarias. El siguiente requisito, la forma y el monto del salario, es muy importante determinarlo con claridad, porque recuerden que en México, en la esquizofrenia que tenemos, existe el salario diario base de cotización, el salario diario integrado y el salario, la cuota diaria, en fin, ahí tenemos que tener cuidado en cómo lo planteamos para evitar un dolor de cabeza. El día y el lugar de pago del salario, la indicación de que el trabajador será capacitado o adiestrado en términos de los planes y programas establecidos en la ley, y otras condiciones de trabajo tales como vacaciones, días de descanso y los demás que convengan las partes. En términos del artículo 26, la falta del escrito propuesto obviamente perjudica al patrón, digo obviamente porque en materia laboral todo es así, siempre se considera que el patrón tiene la carga de la prueba. Entonces en este contexto, si no tenemos contrato, la responsabilidad es nuestra como patrones. El artículo 27 también señala que si no se hubiese determinado el servicio o servicios que deban prestarse, el trabajador quedará obligado a desempeñar el trabajo que sea compatible con sus fuerzas, imagínense nada más, aptitudes, estado o condición, y que sea del mismo género de los que formen objeto de la empresa o establecimiento. Muy bien, vamos al artículo 31. Los contratos y relaciones de trabajo obligan a lo expresamente pactado y a las consecuencias que sean conformes a las normas de trabajo, a la buena fe y a la equidad. El incumplimiento de las normas de trabajo, por lo que respecta al trabajador, solo da lugar a su responsabilidad civil, sin que en ningún caso pueda hacerse coacción sobre su persona. Es nula, el artículo 33 señala, la renuncia que los trabajadores hagan de salarios devengados, de indemnizaciones y demás prestaciones. Además, el propio artículo 33 señala que para ser válido, todo convenio deberá ser sancionado ante la Junta de Conciliación, lo cual no es una precisión realmente correcta. Aunque el convenio sea celebrado sin ser sancionado o ser pasado ante la Junta de Conciliación,
realmente estamos en un convenio válido, que podrá ser objetado, pero en principio sin duda válido. Vamos a la duración de las relaciones de trabajo. Las relaciones de trabajo pueden ser por obra o tiempo determinado, por temporada o por tiempo indeterminado, y en su caso podrán estar sujetos a prueba o a capacitación inicial. A falta de estipulación expresa, la relación será siempre por tiempo indeterminado, lo que comentábamos hace un momento. Por favor, visualicen, las relaciones de trabajo solo pueden ser estas, no puede haber ninguna otra forma. Es obra o tiempo determinado, temporada, por tiempo indeterminado, y en su caso la modalidad de estar sujeto a una prueba o una capacitación inicial. Son las únicas modalidades. Este contrato en particular, el del artículo 36, es muy importante para esta industria. Y lo dice de forma relativamente clara. El señalamiento de una obra determinada puede únicamente estipularse cuando lo exija su naturaleza. Aquí, por lógica, ¿qué naturaleza más clara puede existir que la de la construcción? ¿Por qué? Porque realmente lo exige, es decir, la obra no va a durar por siempre, idealmente, salvo que fuera una obra como el Palacio Legislativo de San Lázaro, creo que se tardaron 25 años en remodelarlo, pero bueno, aquí técnicamente la obra tiene que una fecha de inicio y una fecha futura incierta con certeza, incierta en su exacta calendarización, pero sin duda la obra terminará. Por eso se entiende como una relación por tiempo determinado, es decir, una relación que no es indeterminada en su duración. Esto es muy importante. Aquí entonces tenemos que la obra es en principio, sin duda alguna, esta condición particular de que, en efecto, estamos ante una excepción a la relación por tiempo indeterminado, que sería la regla general que prevé la ley. ¿Cuándo puedo estipular una obra por tiempo determinado? O más bien un contrato por obra. El señalamiento de un tiempo determinado también únicamente puede estipularse cuando lo exija la naturaleza del trabajo, cuando tenga por objeto sustituir temporalmente a otro trabajador y en los demás casos previstos por la ley. Esto es muy importante, por favor, no lo pierdan de vista en cuanto a cómo se debe de manejar. Vamos ahora a las relaciones por tiempo indeterminado. Esto es, la regla general que prevé la Ley Federal del Trabajo es que en los hechos puedan existir relaciones de trabajo que no sean por tiempo indeterminado. Pero la regla general, digamos, lo que busca el espíritu de la Ley Federal del Trabajo es que existan relaciones por tiempo indeterminado. Aquí nos viene la ley a establecer este primer beneficio, entre comillas, al trabajador, que nos dice, en toda relación por tiempo indeterminado o en aquella que exceda por tiempo determinado a los 180 días, puedo establecer un periodo de prueba, el cual como regla general no puede exceder los 30 días, y es con el único fin de verificar que el trabajador cumple con requisitos y conocimientos necesarios para desarrollar el trabajo que se le solicita. El periodo de prueba puede extenderse únicamente hasta 180 días cuando se traten trabajos o sean puestos de dirección, gerenciales y personas que ejerzan funciones de dirección, administración en la empresa, o para desempeñar labores técnicas o profesionales especializadas. Esto es muy importante en cuanto a que la regla general del contrato a prueba son los 30 días, pero podríamos estar en una excepción de hasta 180 días siempre y cuando se trate de labores técnicas, de administración, gerenciales o de especialización. Aquí viene un dolor de muelas que hay que tener presente. Durante el periodo de prueba el trabajador tiene el derecho a su salario, a las mismas categorías y prestaciones, pero la ley nos impone una carga un poco particular, que esto cuando estuvimos peleando la reforma laboral fue un tema bastante discutido, que lo que le decíamos nosotros a los legisladores era que no tenía razón de ser esta petición, pero bueno, así la acabaron haciendo, que es que en caso de que exista la Comisión Mixta de Productividad, Capacitación y Adiestramiento en el centro de trabajo, tengo que pedir la opinión de esta comisión para poder ya no renovar o más bien ya no continuar con la relación de trabajo. Ojo, aquí es muy importante. El contrato por tiempo indeterminado o un contrato por obra o tiempo determinado mayor a 180 días permite el contrato o la modalidad a prueba. Para poder ya terminar la modalidad del contrato a prueba, efectivamente, necesito esta opinión de la comisión mixta si es que existe en mi centro de trabajo. ¿Cuándo no podría existir esta comisión mixta? Cuando mi centro de trabajo tenga menos de 50 empleados. Vamos al 39B ya para
en un momento dar pie a las preguntas. ¿Nos están mandando alguna? No, hasta ahorita todavía no. Ok, entiendo que todavía no nos mandan preguntas para que si las tienen o abrimos micrófono las podamos ir haciendo. En términos del artículo 39b, se entiende por relación de trabajo por capacitación inicial aquella por virtud de la cual un trabajador se obliga a prestar sus servicios subordinados bajo la dirección y mando del patrón con el único fin de que se adquieran los conocimientos o habilidades necesarios para la actividad para la que vaya a ser contratado. Para eso se trata la capacitación. Aquí está igualita la redacción, nada más que la capacitación tiene un periodo inicial de 3 meses. Esa es la regla general para capacitación. Puede ser por 3 meses y únicamente, por excepción, se puede extender hasta 6 meses para los mismos casos. La capacitación se podría extender hasta por 6 meses para casos de dirección, administración, técnicos, profesionales o especializados. Igualmente, la ley me impone la carga de que en caso de que ya no quisiera continuar la relación con la persona a la cual fue capacitada, pues tenga yo que pedir la opinión de la Comisión Mixta de Productividad, Capacitación de la empresa. Entonces es importante que tengan esto claro, estos requisitos legales. Vamos al artículo 39d. Los periodos de prueba y de capacitación, esto es muy importante que no lo pierdan de vista. En términos de la ley, los periodos de prueba y de capacitación son improrrogables, es decir, no te puedo contratar primero por capacitación y después te contrato a prueba. O tampoco puedo contratarte primero a 30 días y después te los prorrogo por otros 30. No, es un solo periodo. El que hayamos pactado en un inicio es ese único periodo y no me puedo salir de ahí. Igualmente, en una misma empresa no pueden aplicarse al mismo trabajador de forma simultánea o sucesiva periodos de prueba o de capacitación, ni en más de una ocasión, ni tratándose de puestos distintos o de ascensos. Es decir, si tienes un reingreso de alguien que haya prestado servicios en la empresa hace algún tiempo, yo no puedo cambiarle o no puedo darle un trato diferencial a ofrecerle ahora un nuevo contrato de capacitación. No, es solamente en una sola ocasión, y si tengo a alguien que ya había prestado servicios anteriormente, no lo puedo ahora reingresar y ponerlo a prueba o a un contrato de capacitación. Esto es muy importante, por favor. Igualmente, no se puede ascender a alguien de puesto y darle por ese ascenso un puesto o un periodo de prueba o de capacitación por el nuevo puesto que se le entrega. Cuando concluyan los periodos a prueba de capacitación inicial y subsista la relación de trabajo, esta se considerará por tiempo indeterminado y el tiempo de vigencia de aquello se computará para efectos del cálculo de antigüedad. Como ya vimos, las reglas vamos al artículo 39F de la Ley Federal del Trabajo. Las relaciones de trabajo por tiempo indeterminado serán continuas por regla general, pero podrán pactarse para labores discontinuas cuando los servicios requeridos sean para labores fijas y periódicas de carácter discontinuo, en los casos de actividades de temporada y que no exijan la prestación de servicios toda la semana, el mes o el año. Los trabajadores que prestan servicios bajo esta modalidad tienen los mismos derechos y obligaciones que los trabajadores por tiempo indeterminado en proporción al tiempo trabajado en cada periodo. Los trabajadores en ningún caso estarán obligados a prestar los servicios por más de un año. El artículo 39F lo que viene a regular es el trabajo por temporada. Realmente este trabajo por temporada, de lo que se trata, es esencialmente de aquellas labores que yo como patrón tenga no de forma constante durante todo el año, toda la semana o todo el mes. Esto suele ser muy típico, por ejemplo, en temporadas altas en industrias turísticas o en alguna industria educativa, por ejemplo, en negocios educativos, en donde solo requiero el personal X días del año. Aquí, en teoría, lo que hago son contratos por tiempo indeterminado y que únicamente tienen vigencia por ese periodo de cada año. Es un contrato que no está usándose tanto como nos gustaría, pero bueno, existe por ahí ya la regulación para que sepan que los podrían utilizar. Este es el marco general. Disculparán que me haya ido un poco rápido, pero es muy importante el darles la referencia para poder también estamos precisamente ahorita ya en el contexto de lo que marca la ley, y si quieren pues tenemos 10-15 minutos para las preguntas y respuestas, por favor, con todo gusto. No sé si abrimos el micrófono y podemos ir por ahí. Si es que hay preguntas, que espero que sí, ¿verdad? Pero bueno. Tamaulipas. ¿Tamaulipas? Sí, Tamaulipas, ¿sí me escucha?
Perfectamente, a tus órdenes. ¿Cómo te llamas? Ingeniero Rosendo Hernández Cruz, coordinador de la zona sur del estado de Tamaulipas. A tus órdenes, Rosendo. Manuel García. Ajá. Sí, mira, mi pregunta es con relación a, como se trata de cuestión laboral, del PTU. Nosotros normalmente contratamos al personal como personal eventual y personal permanente, de acuerdo a la conveniencia de la empresa. Hablando del personal eventual, hay un mínimo de 60 días laborados para poder la posibilidad de que ellos entren en el reparto de utilidades. Pero hablando del permanente, parece ser, esa es la pregunta, si trabajando un día incluso tienen derecho al reparto de utilidades. La otra pregunta es, en el caso del personal fallecido y que tenga derecho al reparto de utilidades, ese reparto de utilidades, esa cantidad que tiene que aportarse, a quién hay que entregársela, supongo que a los deudos, pero se los puede entregar uno en su oficina, como le entrega uno el reparto de utilidades a cualquier trabajador, o debe ser en las oficinas de conciliación y arbitraje. Gracias, Rosendo. Mira, ajá. Perdón, nada más, por aquí hablan ustedes de unos contratos diferentes, me gustaría que hagan llegar a las delegaciones, a todas las delegaciones, un modelo de contrato, un machote para nosotros tenerlo como base para poder, pues no caer en algún problema por cuestiones de no considerar algún clausulado del que ustedes tienen. Es todo, gracias. Muchas gracias, Rosendo. Cuenta con que enviaremos el machote, aunque creo que en la industria de la construcción hay muchos machotes, me dicen, ¿no? Pero entonces, bastante. Supuesto. Algunos será. Algunos que otros. Sí, claro. Algunos sí. Bueno, al menos así dicen. Dice que aquí en el DF hay muchos, ¿no? Pero bueno. No, por acá sobran. Está muy bien. Lo que comenta Rosendo del tema del PTU es importante. Técnicamente, incluso para los trabajadores, efectivamente, aunque estuvieran de planta, el criterio que hemos nosotros sugerido con los clientes es que, pues hasta que excedan los 60 días, igual que los temporales. Si no lograron pasar este periodo de 60 días, no tienen derecho al PTU. Así lo estamos planteando. Hasta el momento este criterio ha sido pues bien aceptado por la autoridad, porque efectivamente no tenía ninguna lógica que un trabajador, aunque hubiera sido de planta, hubiera estado un día y abandonó el empleo, pues tenga derecho a PTU. Por ahí va a grandes rasgos. Lo que comentas de los deudos es una pregunta un poco como para tesis doctoral. ¿Por qué? En materia laboral hay una excepción a lo que es el derecho de sucesión, es decir, los beneficios que devienen de una materia laboral, llámese una prestación, pago de partes proporcionales, PTU, bonos o cualquier beneficio, y el trabajador por desgracia muere, técnicamente el patrón no puede entregarlo si no es estrictamente a el deudo que haya sido reconocido en términos de un procedimiento o juicio de beneficiarios ante la propia Junta de Conciliación. Si yo lo entrego a una persona, así yo conozca que es la viuda, así yo conozca que son los hijos, pero se lo entrego a ellos sin tener esta resolución por parte de la Junta del juicio de beneficiarios, me arriesgo al doble pago, porque al final, yo sé que seguramente esta es una industria donde es una excepción y no pasa esto, pero suele pasar que cuando fallece un trabajador aparecen 2 o 3 esposas, o en fin, alguna condición ahí de que pues hay otros beneficiarios, ¿no? Entonces, en ese contexto, si entregamos el PTU a alguien que no hizo su juicio de beneficiarios, estamos en el riesgo del doble pago. Ese es nuestro riesgo. Entonces, ahí sí, si me apuran un poquito, y a lo mejor me estoy viendo exacerbadamente formal, pero por desgracia es lo que prevé la ley, y pues obviamente aquí tenemos un punto de vista patronal, habría que cuidar a la empresa. Le sugerimos que solo se entreguen PTU y demás beneficios cuando ya se hubiera llevado un juicio de beneficiarios y la Junta hubiera dicho quién es quien tiene derecho a sus beneficios por parte del trabajador. El seguro de vida se maneja distinto, porque el seguro de vida pues trae unos beneficiarios designados. Si no hubiera beneficiarios designados, ese es otro tema, pero bueno, a grandes rasgos por ahí va. Muchas gracias por la pregunta. Creo que aquí tenemos una de Guanajuato. Tenemos una pregunta de Guanajuato. Nos preguntas...
Perdón. Sí, Me voy a responder una pregunta de Guanajuato. ¿Qué sucede o qué sucedió en la reforma cuando un trabajador demanda a varias empresas y solo trabajó para una? Por desgracia, la reforma no cambió en esto. Por desgracia, el trabajador puede seguir demandando a cuantos patrones él crea que haya tenido y simple y sencillamente puede mandar a 20, a 10 o a 100 empresas. Lo único que sucede es que la reforma lo que vino a hacer es que viene a señalar... Se quedó un micrófono abierto, por favor. Por ahí se quedó un micrófono, ya lo Gracias. apagaron, gracias. Entonces, en términos, perdón, retomando la pregunta de Guanajuato, que cuando un trabajador demanda a varias empresas realmente no hay un cambio. El trabajador puede seguir demandando a una o varias empresas, lo único que sucede es que si la empresa para la cual prestó sus servicios logra acreditar que es lo suficientemente solvente y capaz en términos del artículo 13 de la ley, con eso técnicamente esa es la única empresa que podría ser responsable en el juicio. Zacatecas. A tus órdenes. Buenos días. Buenos días. Soy el ingeniero René Verumen Preciado. Abundando un poquito lo que dijo el compañero de Tamaulipas, resulta que a veces cuando tenemos a los trabajadores eventuales en la obra y nos demandan y acudimos a conciliación, por lo general casi todas las perdemos ante conciliación. Entonces sí quisiéramos un contrato que estuviera ya más o menos regulado y balanceado para que no cayéramos siempre en la pérdida de esos contratos, ¿no? Porque la mayoría se pierden cuando ya acudimos a conciliación y arbitraje. Nos exponen derechos del trabajador que no sé si lo sacan de una ley que ellos tienen ahí o diferente a la que se está tratando, pero bueno, casi todas nos la ganan, la mayoría. Entonces, okay, eso por un lado. Y por el otro lado, hay unos contratos que se están estableciendo últimamente en las industrias, que son contratos temporales por 3 meses, por 6 meses, y se los están renovando al trabajador. Parece ser que el fin es con la cuestión de reducirle la antigüedad al trabajador, no darle prestaciones, etcétera, 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 ¿no? Pero ya es más común cada vez en los jóvenes ver este tipo de contrataciones. Obviamente para la industria de nosotros, pues, hay que decirlo honestamente, pues, quisiéramos también entrarle a ese tipo de contrataciones, ¿no? Porque, pues, el ir estableciendo antigüedades y después pagar todos los derechos de un trabajador, pues, a veces es incosteable porque no sabemos de dónde sacar esos recursos a la hora de la hora, ¿no? Entonces, Entiendo. me gustaría conocer ese tipo de contrataciones que se están estableciendo en las industrias actualmente. Ok, mira, te platico a grandes rasgos. Lo que está sucediendo, precisamente tienes un punto muy importante. Empiezo con lo que viven, y eso sí es a nivel nacional, costa a costa y frontera a frontera, que es que la Junta de Conciliación le encanta andar condenando a los patrones. Aquí son trajes hechos a la medida de cada empresa, de cada industria. Voy a hablar en términos generales. ¿Cuál es nuestra experiencia? En efecto, la parte documental, administrativa y de gestión es muy importante, porque yo puedo tener un contrato por obra determinada precioso, en donde digo, te contrato únicamente para la obra relacionada con la construcción del edificio ubicado en tal avenida de Insurgentes 1024, y tu labor únicamente es la instalación eléctrica. Ok. Pero si yo ese contrato lo tengo muy bien planteado, pero resulta que termina la instalación eléctrica y el ingeniero que está a cargo de la obra le dice, oye, ya terminaste, te veo aburrido, que yo sé que tampoco pasa en esta industria, ¿verdad? Te veo aburrido, ¿por qué no te pones ahora, tú le sabes al yeso, ponte a enyesar, ¿no? Y entonces ya desvirtuó el contrato. Es ahí donde tenemos que tener cuidado, porque luego nosotros mismos nos metemos ahí un balazo en el pie. Yo sé que pues, la dinámica, el trabajo de repente nos lleva a utilizarlos así, pero sí les sugiero como tener en el radar esa parte con cuidado, porque al final del día hay que tomar esa decisión, o más orden en la obra, y que eso nos pueda pasar con 1 o 2 trabajadores, pero que no nos pase con 100. Pero entonces la respuesta es, si les mandamos los machotes, con todo gusto, ya quedamos que en Tamaulipas hay varios, entonces los van a ir a visitar a nivel nacional, no es cierto, les hacemos llegar a través aquí de Víctor los machotes. Aquí, por supuesto, el llenado del contrato es muy importante. Y ahí lo que tiene que ir de la mano, como comento, con un control administrativo y de gestión muy bueno.
Adicionalmente lo que considera los contratos temporales. Como vimos, la ley sí existen legalmente en México los contratos temporales. Sí puedes contratar a alguien de forma temporal, sí.